¿Cuántas veces hemos escuchado la frase un alelo dominante, un alelo recesivo? Bien, en esta sesión vamos a discutir ese concepto que está muy asociado a otro concepto que se llama el modo de acción génica de un gen. Vamos a discutir este concepto y lo vamos a poner en perspectiva de un análisis computacional con datos reales. En todas las sesiones de este canal vamos a intentar tener una perspectiva computacional y una perspectiva biológica del problema que estamos discutiendo. Entonces también en este video vamos a discutir un poco el concepto de paisajes transcripcionales. Y como en la mayoría de estos videos vamos a tener un ejemplo funcional con código, principalmente en los lenguajes de programación R y Bash. Una definición simple de alelo es la variante de un gen. Esta variante casi siempre se tiene que poner en perspectiva de que los organismos diploides tienen dos copias de cada cromosoma. Muchas veces esta variación alélica está vinculada a características macroscópicas. Pudiese ser la variación alélica asociada o ligada a la variación en el tamaño y en el color. Por ejemplo, estos dos dogos tienen diferencias en el tamaño y en el color. Uno es grande, uno es pequeño, uno tiene un fenotipo silvestre del dogo convencional y otro está más colorado. Usualmente los genetistas respondemos las preguntas de genética haciendo cruzas. El escenario más simple es preguntarnos, número uno, si las características que tienen un progenitor o el otro son heredables. Número 2, cómo se transmiten las características fenotípicas y genéticas en la progenie. El alelo de un papá enmascara el efecto de otro. Esto lo vamos a discutir en relación a cómo interacciona un alelo con otro, cómo estas dos entidades interaccionan en un genoma diploide. Justo el siguiente concepto es modo de acción génica. Esto es simplemente la interacción de dos alelos en el mismo locus. Hay dos modos principales. El modo dominante, que incluye dominante o recesivo, que en realidad es lo mismo con un signo diferente. Y el modo alt. Estos dos conceptos son importantes y usualmente subestimados en genética. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo, cuando cruzábamos un dogo grande con coloración normal, con un dogo pequeño colorado, primeramente asumimos que ambos son líneas puras, es decir, que tienen la misma copia de cada cromosoma en su genoma diploide. Por lo tanto, esperaríamos que la progenie fuera 100% heteroziga. Tenemos una gama de posibilidades, pero podemos hacer tres predicciones. Número uno, que la progenie se parezca al dogo normal grande, que sea un valor intermedio en coloración y en tamaño que los dos papás, o que se parezca más al fenotipo colorado y pequeño. Entonces, lo que estaríamos preguntando es cómo es la interacción de un alelo con el otro. La expresión de un alelo afecta a la expresión del otro alelo. Entonces, para este ejemplo vamos a asumir que conocemos el único locus que controla tanto el tamaño con el color, es decir, estamos hablando de un locus pleiotrópico. Ese mismo gen, ese mismo locus con dos alelos controla tanto el tamaño como el color. Por ejemplo, para entender el concepto de la acción dominante, tenemos que entender que la expresión de un alelo enmascara el efecto del otro. Por ejemplo, si evaluáramos un índice de coloradez para los tres genotipos, tenemos B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula y W minúscula, es decir, las dos clases homózigas y el heterózigo. Por ejemplo, vemos que el homózigo B mayúscula tiene un índice menor de coloradez con respecto al homózigo B minúscula y la progenie, que en este caso está en verde, sí se parece más al homocigotivo, que es la clase B minúscula, B minúscula. Entonces, en este caso, lo que podemos aprender de este locus es que el alelo B minúscula es suficiente para producir el fenotipo más colorado, lo que implica que el fenotipo colorado es dominante sobre el fenotipo normal, no que el alelo B minúscula sea dominante sobre el alelo B mayúscula. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Dijimos que el locus B controlaba también el tamaño. En este caso, el heterózigo se parece más al papá B mayúscula, es decir, al tamaño grande. El tamaño grande es dominante. Tenemos un ejemplo perfecto de cómo el alelo no es el que es dominante, porque para el tamaño es recesivo el fenotipo, pero para el color es dominante. En este caso, vale la pena entender que dominante y recesivo solo depende del signo que estemos evaluando, de cuál alelo estemos comparando con cuál. Pero lo que es importante es que el fenotipo es el que es dominante, no los alelos. Entonces, aquí aprendimos 4 mensajes. El fenotipo pequeño es recesivo, el fenotipo colorado es dominante. Entonces, también
también podemos entender un poco de los mecanismos moleculares. En este caso podemos decir que B mayúscula es haploinsuficiente para reprimir la coloradez, es decir, necesita 2 copias de B mayúscula para reprimir el fenotipo colorado, porque el fenotipo colorado es dominante. También podemos saber que B mayúscula, el alelo es haplo suficiente para un tamaño normal, es decir, con que haya una copia de B mayúscula podemos tener el tamaño normal. Y por otro lado, el otro modo de acción génica es el modo de acción aditivo. En este caso, se espera que el fenotipo de los heterócigos sea un promedio de ambos progenitores. Para nuestros dos fenotipos, coloradez y tamaño, esperaríamos justo esto. Obviamente encontrar un poco de variación, pero siempre estar en un punto intermedio. Esto genéticamente significa que tanto los alelos B mayúscula como B minúscula contribuyen con un medio del fenotipo y que no tienen conflictos entre sí. El fenotipo de uno no es enmascarado por el fenotipo del otro. Otro mensaje que podemos aprender de es el alelo B minúscula no se deriva de una pérdida de función de B mayúscula. Entonces tenemos dos métricas que nos pueden ayudar a entender la asociación entre el efecto aditivo, el modo de acción aditivo, que en este caso es medir el grado de cambio que ocurre al sustituir el alelo B mayúscula por el alelo B minúscula. Y el efecto dominante es qué tanto el heterócigo se desvía de un valor intermedio entre ambos clases progenitorácigas. Entonces la fórmula para el efecto aditivo es un medio de la desviación entre las dos clases homócigas. Y el efecto dominante es la desviación del heterócigo del promedio de ambos papás. Hay una métrica que se llama K. Este índice K es simplemente dividir D entre A y nos permite encontrar los patrones continuos en el espectro de K. K es un cociente que puede tomar valores de menos infinito a infinito. Cuando el efecto dominante es 0, esperaríamos el heterócigo efectivamente está en el punto intermedio entre ambos papás. Cualquier desviación positiva o negativa de ese valor nos habla del modo de acción no aditivo. En este caso puede ser dominante, puede ser recesivo dependiendo cómo codifiquemos los alelos y los fenotipos. Algo muy interesante de este escala es que podemos encontrar valores no discretos, valores intermedios entre la dominancia completa, la recesividad, la aditividad. Estos valores permiten entender cómo algunas características cuantitativas se heredan de forma parcialmente dominante, parcialmente recesivo o transgresivo, que es un tema muy interesante que no vamos a discutir en esta ocasión. Evaluar K nos permite entender cómo es el modo de acción de un gen, entender un poco de su biología molecular, qué pasa cuando sustituimos un alelo. Básicamente, en genética cuantitativa queremos saber el grado de dominancia K para entender qué tan predecibles son los fenotipos. Como mencioné, vamos a tener un ejemplo explícito de cómo podríamos hacer esto con datos de secuenciación masiva. Vamos a discutir un poco de código. Entonces, el objetivo general que tenemos es explorar patrones transcripcionales en cruzas genéticas empleando datos de secuenciación masiva y el lenguaje de programación R. El ejemplo que vamos a hacer es justo derivado de cruzas, ¿sí? Cuando los progenitores son diferentes, son altamente homózigos y justo queremos explorar qué pasa con los fenotipos en la progenie. En este caso, el fenotipo que queremos explorar son los niveles de expresión de cada gen en el genoma. Vamos a enfocar en encontrar genes que muestran variación en los niveles de expresión entre ambos progenitores. En este caso tenemos la predicción de que la variación en los niveles de expresión de estos genes es lo que producen las diferencias macroscópicas que nosotros observamos. Y vamos a ver cómo la herencia de esas características. Vamos a estimar el grado de dominancia K para todo este grupo de genes que se exprese diferente entre ambos progenitores. ¿Sí? Y esto lo vamos a explorar en diferentes cruzas genéticas para ver si podemos encontrar algunos patrones. Al hacer este ejercicio vamos a aprender habilidades útiles para genómica y para genética y en general para ciencia de datos. Entonces vamos a manipular data frames y vamos a visualizar datos. Vamos a aprender un poco la gramática de tidyr, de dplyr y de ggplot, básicamente tidyr. Y vamos a hacer un análisis de expresión diferencial. No voy a ahondar demasiado en las bases teóricas porque no es el objetivo de este canal. También vamos a entender un concepto de genética cuantitativa con un ejemplo real de datos.